herramienta de pensamiento crítico y racionamiento clínico. Por favor, la recibimos con un aplauso. Muy amable, gracias. Le agradezco mucho. Le voy a traer una agüita y se lo voy a dejar. Ah, excelente, sí, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar presente y compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre es María Dayana Pérez Ledesma y durante varios años he estado al frente pues, de los grupos de investigación, también del grupo como docente. Y pues bueno, lo que les traigo ahora ha sido el proceso de varios años de reflexión respecto a cómo enseñar el modelo de intervención en fisioterapia, pero también del otro lado, cómo recibir esa información y hacerlo pues lo más sencillo posible de entender. Para ponerlos en contexto, fíjense que hace muchos años, ya varias décadas, por ahí de 1960 aproximadamente, en México hubo una mente brillante que fue el doctor Horacio Ginich. Él se formó en Estados Unidos en su especialidad y después de formarse vino a México y estuvo trabajando en uno de los mejores hospitales que tenemos en México, que es el Hospital de Nutrición. Y ahí él compartió su conocimiento, porque creo que eso es muy importante. Alguien que tiene las tablas, alguien que ha estudiado mucho, tiene la obligación de enseñar y de transmitir esos conocimientos. Entonces, bueno, él no fue la excepción. Llegó a México y lo primero que hizo fue ordenar la manera en la que se configuraban los expedientes clínicos. Estos expedientes clínicos llamados orientados por problema. Y es lo que les voy a traer a continuación. Por otro lado, en la década del 80 ya se hablaba del diagnóstico fisioterapéutico. Yo sé que ya, bueno, veo caritas de jóvenes, ya a ustedes no les tocó tanto abrir brecha, creo que fueron más las generaciones que ahora tienen 10, 15 años de egresados, donde se ponía en tela de juicio si podíamos diagnosticar o no. Ahora, pues a ustedes ya no les toca tanto ese tema, sino que va más hacia las especialidades, ¿no? Se cuestiona uno mucho en el sistema de salud si podemos llegar a ser pues profesionales de la salud de primer contacto. Creo que ahora estamos en ese dilema que a las nuevas generaciones pues les va a tocar abrir campo en ese tema. Entonces, bueno, regresando al punto del diagnóstico fisioterapéutico, APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapia, fue la que inicialmente dijo y comentó, y hay toda una serie de documentos, que podemos hacer el diagnóstico, pero este diagnóstico tiene un nombre y un apellido, que es diagnóstico fisioterapéutico. Y este no compite con el diagnóstico médico. Este va bien orientado hacia la funcionalidad y va orientado hacia la pérdida del movimiento, ¿ok? Y todo lo que conlleva la pérdida del movimiento. Entonces, para poder empezar a hablar de diagnóstico, también se empezó a hablar del modelo de intervención y así nació este modelo. A través de estas grandes mentes, ¿sí?, de esos años, que empezaron a revolucionar y que empezaron a atreverse a hablar de diagnósticos. Este modelo de intervención en fisioterapia, los docentes, cuando lo aprendemos, pareciera que es algo lineal, pero en realidad es la forma en la que nosotros descomponemos el razonamiento para llegar a un tratamiento óptimo para nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a descomponer pues sí, razonamiento,
vamos atribuyéndole fases, pero estas fases no indican que sean lineales y que lleguemos al final y ya nos olvidamos de hacer una revaloración o de modificar el tratamiento. En realidad, así se enseña, pero estas se van traslapando, ¿de acuerdo? Y podemos de un diagnóstico regresar a la valoración y de un tratamiento ya aplicado regresar al análisis o regresar a otros componentes de este modelo. Bueno, WCPT, bueno, antes WCPT, ahora WP, hablaba acerca de un modelo, de este modelo de intervención que consta de 6 fases. La escuela española, por ejemplo, Tomás Gallego, si ustedes han leído este fabuloso libro de Bases Teóricas y Fundamentos de la Fisioterapia, marca 5 fases. En realidad son las mismas, ¿sí? Pero yo les voy a mostrar ahora que son, me basé más como en el modelo americano, entonces les voy a mostrar que son 6 fases. Bueno, y dice, ¿por qué hay 5? Porque en la primera tenemos la revaloración, ¿ok? Que sería el 6º paso. Y así lo van a encontrar en los libros. La valoración, fíjense que está integrada por la historia clínica. Esta tiene su fase de interrogación o el interrogatorio y también tiene la exploración física. Todos en la universidad aprendimos a hacer esta valoración, tanto el interrogatorio como la exploración, ¿de acuerdo? Aquí yo los invito a que vuelvan a repasar sus apuntes, de que consulten los libros de semiología, que son fabulosos. Y creo que aquí no estamos tan perdidos, estamos ok, o sea, vamos haciendo las valoraciones, ¿sí? Acorde a esta historia clínica. Pero ¿qué sigue después de una valoración? Como que el terreno se empieza a volver irregular y entramos a una zona pantanosa donde no sabemos, ¿sí? Después de obtener esos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos datos? Fíjense que el modelo lo que nos indica es que debemos de hacer un análisis, ¿sí? Y el análisis, y aquí que los veo jóvenes, lo vamos a trasladar al terreno de las caricaturas. ¿Ustedes conocen la caricatura de Blue, las pistas de Blue? ¿Sí? Ok, bien. Cuando Steve va recorriendo la casa o el lugar donde Blue colocó las pistas, ¿sí? ¿En dónde las anota? En su libreta. Ok, muy bien. Y una vez que recoge todas las pistas, que siempre son 3 pistas, ¿a dónde se va? Al sillón del pensar, exactamente. Bueno, pues nuestro análisis es el sillón del pensar, ¿sí? A veces creemos que el diagnóstico es lo más difícil, pero no. El análisis en el modelo de intervención en fisioterapia es la parte más compleja, porque ustedes en su libreta, es decir, en su expediente clínico, ya tienen parte del rompecabezas, ya tienen estas piezas. Ahora falta que se sienten a reflexionar en el sillón del pensar, que puedan poner en toda una vasija estas piezas y empiecen a armar el rompecabezas. Es la parte más complicada, requiere razonamiento, requiere experiencia, pero también requiere estudio, ¿sí? Como comentaban en la ponencia anterior. Si yo veo algo y no lo reconozco porque no tengo la habilidad o porque no tengo el conocimiento, se va a quedar el rompecabezas incompleto, ¿sí? Entonces, por esa razón debemos estar en constante formación. Bien, y aquí es en el análisis donde los libros también como que son un poco confusos.
dicen, bueno, tienes que hacer un análisis. Ajá, ¿y cómo hago ese análisis? Y es aquí donde yo les quiero compartir que el análisis es lo que Hinich en el 60 dijo, tienes que enfocarte en los problemas. Entonces, vamos a repartir unas hojitas, por favor, para que vean que debemos organizar y analizar estos datos. Y aquí va como el pilón de lo que les traigo. Vamos a dividir los problemas en problemas activos y en problemas inactivos. Los problemas activos son los que requieren una acción por parte del fisioterapeuta. Son 4 las acciones que nosotros realizamos como fisioterapeutas. Acción diagnóstica, acción, anótenlo, porque eso creo que no lo puse en la diapositiva. Ok, acción diagnóstica, acción terapéutica, acción educativa, ¿sí? No solo al paciente, también a los familiares o a los cuidadores. Y por último, la acción de remisión, porque debemos trabajar en equipo, debemos saber hasta dónde son nuestros límites, donde ya no podemos lograr o que ya no cae en nuestro campo, y entonces pues no vamos a ponernos a dar una sesión de terapia psicológica, ¿verdad? Eso requiere que el psicólogo o el médico psiquiatra atienda ese tema, ¿ok? Entonces, acuérdense, son 4 acciones: diagnóstica, terapéutica, acción de remisión y educativa. Si ese problema en particular cae en alguna de estas, lo voy a llamar problema activo, ¿sí? Por otro lado, si ese problema no cae en estas acciones, lo voy a llamar problema inactivo. Más específico serán factores de riesgo. Por ejemplo, la edad. No puedo modificarle la edad a mi paciente, ¿sí? Que tenga una varita mágica y que diga, ¡pum!, 10 años menos, ¿no? O 5 años más. No podemos modificarlo, pero puede convertirse en un factor de riesgo. Otro ejemplo, si mi paciente vive en una zona rural y alrededor de su domicilio el terreno es irregular y resulta que se está recuperando por una cirugía de cadera, por un reemplazo total de cadera, dentro de mis competencias está en colocar adoquín o en colocar una mejor, aplanar el terreno alrededor de su vivienda. No, pero se convierte en un factor de riesgo. ¿Para qué? Para caída, ¿sí? Y entonces ese paciente que tiene la necesidad de ir a la tiendita de la esquina en un terreno irregular, entonces tengo que prepararlo, ¿sí? Se convierte eso en un factor de riesgo para un riesgo de caída. Bien, ahorita que veamos el ejemplo les va a quedar más claro. Después del análisis, una vez que identificamos los problemas activos e inactivos, ahora sí me voy al diagnóstico. Y en el diagnóstico, la escuela que nosotros traemos, que es una escuela más americana, lo vamos a basar en el modelo de la CIF, en esta clasificación internacional de la discapacidad, del funcionamiento y de la salud, ¿ok? Vamos a basarnos en la CIF. La CIF reconoce 3 aspectos negativos, así le llama, 3 aspectos negativos, que son deficiencias, limitaciones y restricciones de la participación, ¿sí? Entonces, en nuestro diagnóstico, lo que tenemos que hacer es decir, ¿sí? Redactar cuáles son esas deficiencias, cuáles son esas limitaciones y cuáles son esas restricciones.
Una vez que redactemos en ese lenguaje, cualquier fisioterapeuta de cualquier parte del mundo, si su modelo internacional, porque este es un modelo internacional reconocido por WP, tiene esa misma formación, reconoce a la CIF, vamos a hablar un lenguaje en común, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué hace? Además de internacionalizarnos, pues lo más importante es la comunicación, ¿sí? Entre proveedores de salud. Aquí en México tenemos la fortuna de tener pacientes, ¿sí? Ver que o bajan los gringos, los extranjeros, ¿no? O sube el fisio. Entonces, teniendo estas herramientas, nosotros podemos comunicarnos con otros profesionales de la salud, con otros fisios, ¿sí? Que a lo mejor no estudiaron en nuestra misma universidad, pero que sí nos reconocemos y hablamos el mismo lenguaje. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, bien. Una vez que enuncio el diagnóstico, entonces me voy a ir al pronóstico. Y este es otro punto bien importante, porque el pronóstico no solamente es decir si este paciente, usuario, se va a recuperar a corto, a mediano o largo plazo, ¿sí? Tenemos que conocer cuál es la reparación fisiológica de ese tejido. No es lo mismo una reparación de una neurona, ¿sí? Que está desmielinizada y que va avanzando muy lento esta remielinización, que quizá tenga que esperarse 6 meses hasta 1 año, a una reparación, por ejemplo, musculoesquelética, que es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, tengo que conocer las bases fisiológicas de esa reparación del tejido, ¿sí? Por eso, una de las materias fundamentales, esenciales en la carrera, es justamente todo, pues, fisiología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fisiología. Muy bien. Este pronóstico a corto, a mediano y largo plazo tiene que basarse, como les comentaba, en la reparación de tejido. Pero adicionalmente, los objetivos que se establezcan en esta fase, se debe de contemplar el objetivo del paciente. Y aquí les platico una anécdota. Hace algunos años estuvimos justamente trabajando con una persona que hacía jugos en la calle. Ven que luego se ponen estos puestecitos que incluso como que se roban los carritos del súper. ¿Sí? Ok, bien. Esta persona hacía jugo y había tenido un problema en hombro porque lo atropellaron. En el momento en el que nosotros quisimos intervenir, y de las primeras fases a corto plazo, fue justamente una movilización pasiva, pasando por una activa asistida y después activa. Pero realmente el mover el hombro en flexión para esta persona era así como aburrido, ¿sí? Y se notaba que tenía era poco colaborador, quizá un cuadro depresivo, acompañándolo porque la familia dependía de sus recursos, ¿sí? De lo que él podía generar. Entonces se veía preocupado por esta situación. En el momento en el que nosotros, y entonces en las movilizaciones no tenían un significado, ¿sí? Las movilizaciones, este patrón de movimiento, para él significaban nada, ¿sí? Así como que, bueno, pues ya vine a terapia a ver qué es lo que me hacen, ¿sí? Pero en el momento en el que trajimos un exprimidor de estos que son manuales, ¿sí los han visto, estos exprimidores de naranja? Y entonces le dijimos, la flexión de hombros para que alcance la manija para bajar y accionar, ¿sí? El movimiento cobró sentido para esa persona. Y entonces, a partir de ahí, cambió completamente su
estado de ánimo y también la forma en la que participaba en las sesiones. Entonces, el movimiento debe tener un significado para esa persona, pero a lo que voy, nunca le preguntamos cuál era su objetivo en la sesión. Nunca nos dijo, quiero volver a hacer jugo, quiero ser funcional para llevar el sustento a mi familia, ¿sí? Y nosotros dimos por hecho que lo que necesitaba era una flexión de hombro y listo. Entonces, en el pronóstico, mis peques, siempre pregunten a su paciente cuál es el objetivo de la sesión, porque la lesión puede estar acá y sabemos que la funcionalidad puede llegar aquí. Y a veces se generan altas expectativas. Tenemos que ubicar al paciente. Y a veces la discapacidad está acá y resulta que el paciente no quiere llegar a la recuperación óptima. Muchas veces por ganancias secundarias, ¿sí? Y aquí les va otro caso contrario. Teníamos una paciente también que había sido amputada transtibial porque padecía diabetes tipo 2. Entonces ella, que tenía un carácter fuerte, llevaba muchos años sin hablarle a su hija, ¿sí? Estaban peleadas. Resulta que después de la cirugía, ella empieza a tener este acercamiento con la hija, ¿sí? Tan así que desayunaban todos los días juntas. Empezamos a trabajar con ella una fase preprotésica, pero nunca despegó. Llevábamos todo un equipo multidisciplinario de nutrición, con los cirujanos, el fisio, todo mundo. Pero tardó tanto tiempo, ¿sí?, que empezó a aumentar de peso otra vez, ¿sí? Y fue una lucha constante para que llevara una dieta adecuada, en fin. Para sintetizar en este caso en específico, para ella la ganancia secundaria de tener a su hija a un lado, de desayunar con ella todos los días, era más importante que caminar, ¿sí?, que levantarse de la silla. Entonces, también vamos a tener esos casos donde sabemos que la capacidad puede llegar a cierta funcionalidad, pero los pacientes en sus objetivos no están tan conscientes de ello o hay una ganancia secundaria y tenemos que trabajarlo en conjunto con otros profesionales de la salud. Bien, eso es para comentarles lo del pronóstico. Después nos vamos con la intervención y la intervención es la aplicación del tratamiento y ahí es donde nosotros sacamos todo nuestro arsenal, ¿sí?, para tratar a ese paciente. Después de esta fase viene una fase de revaloración. Hay algunos fisios que dicen, bueno, yo después de la 10ª hago una revaloración y hay fisios que dicen, no, después de cada sesión yo tengo que hacer una revaloración, ¿ok? Aquí lo que se sugiere es que sí se haga una revaloración después del tratamiento. Y esto es lo que conocemos como las notas de evolución. Las notas de evolución son revaloraciones, ¿sí?, en el formato SOAP. ¿Todos conocen ese formato? ¿Sí? Subjetivo, objetivo, análisis y plan, ¿ok? Entonces, al identificar lo objetivo es porque yo medí algo, ¿sí? Si no lo mido, no lo puedo tratar. Por eso esta fase de valoración es muy importante. Muchos de los alumnos que se gradúan por los exámenes clínicos objetivos, luego de pronto en los casos clínicos que se les presentan con paciente simulado, dicen, voy a tratar la marcha de mi paciente. Bueno, ¿pero qué evaluaste de la marcha? Ah, no, pues veo que le hace falta, ¿sí? Entonces, tenemos que saber bien qué vamos a evaluar. Cinética, cinemática de la marcha, ¿qué es lo que vamos a evaluar de la marcha? ¿Qué es lo que está fallando? ¿La cadencia? ¿El paso largo? ¿El paso corto? La activación muscular de cuádriceps, ¿qué es lo que está fallando para que tu tratamiento sea objetivo? ¿Ok? Entonces, acuérdense mucho de esto.
Si no lo valoro, no lo puedo tratar objetivamente, ¿ok? Bien. Ahora, la valoración del movimiento, trayendo justo a colación esta escuela americana, la organiza de esta manera. Yo sé que como buenos mexicanos tenemos esta formación muy biomédica, muy médica, donde tenemos que hacer el interrogatorio y la exploración física basados en sistemas. Pero también no se casen solo con esa idea. Hay que abrir el panorama, ¿sí? Y tener una idea más amplia de que hay otra forma de organizar la información. Esta forma, a mí en lo personal, me ha funcionado porque sin tener a lo mejor la historia clínica impresa, empiezo a recordar, ¿sí?, cuáles son estas fases de valoración. Y básicamente podemos organizar la historia clínica, que sería la valoración, en 6 dominios diferentes. El primero es el cardiopulmonar. ¿Por qué va a ser el primero? Porque tengo que medir signos vitales en mi paciente. Si este paciente llega con hipertensión, con hipotensión, diaforético, con una hiperventilación, ¿le puedo dar sesión? No, tengo que llamar a urgencias, ¿no? Dependiendo de la situación. Tengo que hacer una acción, ¿sí? Tomar acción. Por esta razón lo pongo al inicio. Después nos vamos con lo neuro, porque la neurona es el tejido más especializado por excelencia. Yo los invito a que no se casen con una sola, o sea, que están en formación ahora, que no se casen en su formación básica con un área en específico. Tienen que conocer de todo para después especializarse, ¿sí? El fisio que domina lo neuro domina el 60% de las patologías, ¿sí?, que atendemos. Puede ser que sea más ortopédico, pero puede ser que también tenga un componente neurológico, ¿sí? Entonces, ahí saber integrar esta valoración es importante. Quizás si ya me especialicé, pues lo remito con el colega que vea lo neuro, ¿sí? Pero ya habré identificado cuál es esa necesidad y no ando así a ciegas tratando al paciente. Entonces, fíjense todo lo que se puede evaluar del dominio neuromuscular. Después nos vamos con lo musculoesquelético, ¿sí? Y es aquí donde muchos de nosotros como que caemos en la trampa y nos casamos con este dominio, pero no es el único ni el más importante, ¿ok? Tiene que ver con el movimiento, sí, pero hay otros sistemas anteriores que permiten el movimiento. Tenemos también el tegumentario, tenemos también el metabólico y tenemos el dominio funcional. Y el dominio funcional es hasta donde nosotros queremos llegar, porque los pacientes que acuden a fisioterapia, cuando no les explicamos cuáles son los objetivos, ellos dicen, ya me quitaron el dolor y solitos se dan de alta, ¿sí o no? Pasa muy seguido, pero porque ellos no tuvieron justamente esta explicación de hasta dónde va a llegar la terapia, hasta que puedan firmar el cheque, el pagaré, claro, hasta que puedan hacer jugos, ¿sí? Hasta que puedan conducir, ¿sí? Hacia allá es hacia donde queremos llevar la rehabilitación y en lo funcional. Bien, ahora, este es un caso clínico que todos van a leer y en la hojita, en la hojita, en la primera parte van a ver una tabla que dice análisis, nombre del paciente, la fecha, la lista de problemas, problemas activos y problemas inactivos. Lo que quiero es que, por favor, anoten al menos 3 problemas activos y un problema inactivo con base en este caso clínico, por favor.
Vamos a dar unos 3 minutitos para que lo hagan. Que ya nada más para recordarles, si son problemas activos es porque hay un acción, anoten al menos 3, y un problema inactivo es un factor de riesgo. Ok, ¿ya terminaron? ¿No? ¿Quién ya terminó? Levanta la mano. ¿No? Ok, vamos a dar otro minutito más. ¿Alguien ya terminó? ¿Sí? Ah, bueno. Dani, porque tú ya aprendiste este método. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ahí van? Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, este es un ejemplo, ¿ok? A ver, chequen si ustedes tienen identificados alguno de estos problemas activos, ¿sí? Y alguno de estos problemas inactivos. ¿Sí? ¿Coincide en algunos? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, esto es lo que desde el 60 nos están diciendo: ordena tus datos, haz tu análisis. Estas son las piezas del rompecabezas, las estamos ordenando en nuestro sillón del pensar. Esto es lo más difícil del modelo de intervención en fisioterapia. Al principio es talachero, pero una vez que ustedes dominan la técnica, lo van a hacer de manera instintiva, lo van a lograr realizar sin ningún problema, sin ninguna complicación, pero aquí tienen que practicarlo. El maestro, aquella persona que de verdad en sus escuelas los impactó, no nació sabiendo, se formó.
fue disciplinado, fue disciplinada, llevaba a cabo una historia clínica, un análisis ordenado, organizado. Y esto en medicina funciona, en fisioterapia, ¿por qué no va a funcionar? ¿Ok? Bien, una vez que ordené los problemas activos, ahora sí estoy lista, estoy listo para enunciar el diagnóstico, porque estos son deficiencias, limitaciones o restricciones. Solo tengo que identificar cuál es cuál. Por ejemplo, un rango de movimiento disminuido es una deficiencia funcional. Por lo tanto, en mi diagnóstico tengo que enunciar que la paciente presenta una deficiencia en el rango de movimiento en flexión, extensión, abducción y rotación de cadera. ¿Ok? Solamente le tengo que dar ese nombrecito. Una limitación es realizar desplazamientos. Esa es una limitación de la actividad. No se puede desplazar libremente. Y una restricción en la participación es que no puede realizar sus actividades de la vida diaria. Entonces, tengo que enunciar que la paciente tiene una restricción para realizar sus ABD. El caso clínico no dice cuál, ni tampoco dice cómo se valoró. A lo mejor se hizo con una escala de Bartel o con un índice de Bartel o con una escala de Katz. Pero con que podamos englobar que dentro de la pérdida de su capacidad, de su funcionalidad, están las ABD, de manera general, esto va en nuestro diagnóstico, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, abajito de la tabla tienen un espacio para desarrollar el diagnóstico. Les voy a poner la tabla anterior para que con base en esto puedan anotar su diagnóstico fisioterapéutico. Traten de hacerlo y mencionen deficiencias, limitaciones y restricciones. Pueden iniciar con paciente femenina de 52 años de edad, con antecedentes de artroplastía total de cadera, con deficiencias en, y ahí se arrancan. Algo que no les he comentado de este expediente basado por problemas en el análisis es que se le asigna un número al problema. Entonces, en mis notas clínicas puedo decir problema 1, problema 2, 3 hasta el infinito. Y estos no son sustituibles. El 1, si es dolor, siempre va a ser dolor. Hasta que se haya eliminado, modulado o disminuido, entonces lo puedo cancelar, pero no reciclo el número, ¿sí? El número 1 siempre va a ser para ese problema en específico, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien ya terminó su diagnóstico?
Ok. ¿Nos lo quieres compartir? Llegué al déficit funcional por debilidad articular y limitación secundaria de artroplastía total de cadera derecha. Ok. Esa es la deficiencia. Ajá. Ajá. ¿Agregaste algo de limitación? Limitación funcional de cadera derecha y limitación muscular en el tronco. Ok. ¿Y de restricción mencionaste algo en la participación? ¿No? Ok, ya nada más ahí. ¿Cuál es tu nombre? Montserrat. Monse. Ya nada más, al final vas muy bien. Ya identificaste deficiencias y limitaciones. Al final solamente te falta agregar la restricción en la participación, que son sus ABD. ¿Ok? Pero ya lo tienes. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su diagnóstico? A ver, maestra, adelante. Dice, paciente femenina de 52 años, que es ama de casa y está posoperada de reemplazo de cadera derecha. Y bueno, ella a la valoración fisioterapéutica presenta rangos de movimiento disminuido en flexión, ABD y rotaciones de cadera. También debilidad muscular, valorada con el examen manual muscular. Y a ponerla en bipedestación, presenta un equilibrio en bipedestación estática, presenta equilibrio deficiente, que le dificulta, todo esto le dificulta realizar cambios de sedestación a bipedestación. También a la marcha encontramos incoordinación en miembros superiores y dificultad para realizar desplazamientos en bipedestación, lo que condiciona dependencia moderada en las actividades de la vida diaria. Excelente, muy bien, muy bien. Ya nada más, al final, ponerle el nombrecito de restricción en las ABD, pero lo demás estuvo fabuloso. Muy bien, excelente. Sí, por favor, adelante. Bueno, yo puse paciente femenino de 52 años de edad, orientada en tiempo, lugar y espacio, presenta una artroplastía total de cadera, mostrando deficiencias en su sistema base debido a la debilidad muscular de tronco y cadera, al igual que en los rangos de movimiento, presentando una limitación en la movilidad y restringiendo sus actividades de la vida diaria. Excelente, muy bien, ya lo tienes. Muy bien, excelente. Ay, todos son unos inteligentes. Bien, este es un ejemplo, solo es una propuesta, es un ejemplo. ¿Cómo quedaría en el ejemplo este diagnóstico? Mujer de 52 años que presenta deficiencia en las funciones musculoesqueléticas relacionadas con la disminución de rangos de movimiento en flexión, abducción, rotaciones de cadera derecha por artroplastía total de cadera, así como debilidad muscular en tronco, lo que provoca limitación en la capacidad para desplazarse en su entorno, y transferencias de posición descendente a de pie, además una restricción moderada en las actividades diarias. ¿Y qué creen? Le agregué que la barrera, porque estamos hablando del entorno, ¿se acuerdan que teníamos estos problemas inactivos? Lo agregamos como una barrera, ¿sí? Con la barrera en la geografía física de su entorno. ¿Y qué creen? También podemos agregar facilitadores. Y las muletas canadienses pueden ser un facilitador, ¿sí?, para el desplazamiento. Entonces, esta es una propuesta de cómo quedaría la redacción del diagnóstico. Pero si se dan cuenta, solo lo enunciamos. Teniendo toda la lista de problemas, solo lo enunciamos con deficiencias, limitaciones, restricciones, barreras, facilitadores, porque ya hicimos el análisis anteriormente. Bien. Ahora, ya para finalizar, después del diagnóstico viene otra tablita. ¿Sí la ven? ¿Sí? Ok. En esta tablita es donde vamos a agregar el pronóstico y el plan de intervención en fisioterapia. Fíjense, aquí ponemos el número del problema. ¿Se acuerdan que les había comentado que los problemas se van a enumerar?
Entonces, para no repetir todo el problema, nada más le pongo el número, ¿ok? Una vez que pongo el número, entonces me voy a los objetivos específicos. ¿Qué quiero lograr con ese problema? Disminuir, modular, eliminar, mejorar, ampliar y un etcétera, 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 ¿ok? Tengo que elegir ese verbo en infinitivo de lo que voy a hacer con ese problema. Una intervención educativa, le voy a mandar a hacer radiografías porque no estoy seguro y sospecho de una fractura. Le voy a mandar a remisión porque veo que tiene un probable cuadro depresivo, ¿sí? Tengo que empezar a pensar qué es lo que voy a hacer. Después nos vamos al objetivo operacional. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer que el dolor disminuya? Y ahí es donde les digo que sacamos todo el arsenal de agentes físicos, pero de ejercicio, pero también el apoyo familiar. Y entonces le voy a dar primero una charla educativa para que entienda su proceso y después ya voy a intervenir con agentes físicos, ¿sí? Aquí la verdad es que sale todo un chorizo, ¿sí? Ese es el más largo, porque aquí podemos aplicar en 1000 cosas y eso es lo fabuloso de la fisioterapia, que no nos vamos solo con lo farmacológico, o bueno, no es tan limitada nuestra intervención. Aquí podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Y hay quienes se ponen muy exquisitos, ¿sí? Y eso me gusta porque dice, ok, pero ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo tú vas? 2 semanas, en 3 semanas, en 4, en un mes, en 6 meses, ¿sí? Dependiendo lo que les comentaba del efecto fisiológico. No me lo voy a inventar. Una vez que ya tenemos el efecto fisiológico, ahora sí podemos decir de manera más objetiva cuánto se va a tardar la persona en la terapia, porque es lo primerito que nos van a preguntar. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a recuperarme? Y no podemos hablarle al tanteo, ¿sí? Lo que decíamos, hay 3 meses, 6 meses, y resulta que pasaron 2 años, ¿sí? Tenemos que tener, como decimos, los pelos de la burra en la mano y decir, por todo esto esperamos que se tarde 6 meses, ¿ok? 1 año, pero ya desglosado todo el plan de todo lo que se valoró. ¿Estamos bien? Bien. Y como les comentaba, hay quienes se ponen bien exquisitos y dicen, ok, pero ¿cuál es la evidencia? De lo que tú me estás diciendo que vas a lograr en ese tiempo, ¿dónde está la evidencia científica? Y es aquí donde hacemos la fisioterapia basada en la evidencia. Y puedo colocar la referencia 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, ¿ok? Porque estoy sustentando con elementos que voy a lograr esto en el tiempo que digo que se va a lograr con esa intervención, ¿ok? Yo sé que esto es muy talachero, pero créanme, ustedes que la mayoría están en formación, si empiezan a tener dominio de esto, en 5, en 10, en 20 años, no va a haber quien los pare, porque ya de manera inmediata, de manera automática, ustedes van a hacer todo este proceso y a lo mejor mi formato lo olvidan, pero el proceso en la mente no lo van a olvidar, ¿sí? Y eso es lo que les quiero enseñar en esta charla. Y sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues así damos fin a este día de las ponencias y le damos las gracias a la maestra María Dayana Pérez Ledesma por su participación y Expo Medical Expo le da un reconocimiento a su gran desempeño. Muy amable. Muchas gracias. Y la despedimos con un aplauso, por favor.